Hola Manuel, bienvenido al podcast. Buenas, Manu, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo en este podcast. Hemos tardado tiempo porque estás súper atareado, lo cual creo que bueno, es buenísima señal en los tiempos que corren, para qué no decirlo. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote un poco por tu inicio, porque bueno, para presentarte brevemente, para que no lo sepa, ahora mismo eres entrenador del Café BH Templo, coordinador de rendimiento de la Federación Española de Ciclismo desde hace un montón de años, director asociado de CRC, Cycling Research Center, que es la única revista, creo, de ciclismo en el mundo. No sé si sigue siendo la única. Sí, así es. De momento, específica de investigación y ciclismo es la única. Y entre otras cosas, entrenador de Movistar del año 2012 a 2020. Así es, ahí estuvimos, sí. Bueno, Manu, pues entre estas cosas, ¿por qué decides hacerte entrenador? ¿Qué es lo que te llama la atención y cómo son tus comienzos? Bueno, pues yo la verdad es que siempre yo era corredor inicialmente de BMX y la verdad es que siempre había disfrutado mucho con el proceso del entrenamiento hasta llegar a la competición. Ahí, pues bueno, fui madurando, fui compitiendo cada vez en competiciones de mayor nivel y coincidí en el equipo nacional con Mikel Zabala como preparador físico. Y pues una cosa llevaba a la otra. Al final, pues yo le pedía consejo, él me hablaba bastante, comentábamos muchas cosas, le pedía orientación también de cómo arrancar un poco mis estudios. Estaba combinando un poco el final de bachiller con el inicio de un poco la formación y un poco de la mano al trabajo que íbamos desarrollando como deportistas, pues me fui poco a poco formando y un poco también de la mano de Mikel y de Cristina Blasco, una de las profesoras y de los primeros cursos que hice, que fue el TAFAT. Ahí coincidí con ella y bueno, pues al final me fueron despertando la curiosidad por cada vez saber más primero inicialmente pues para mí mismo, ¿no? Para aprender a entrenar en BMX hace 20 años, cuando yo competía apenas había nadie de entrenador en España y pues bueno, había que ser un poco autodidacta, ¿no? Te tenías que buscar la vida, tenías que leer mucho, tenías que ver por dónde iban las últimas tendencias en entrenamiento para poder tú aplicar con lo que tú pretendías mejorar. Y pues ahí una cosa fue derivando en la otra y pues hasta hoy que bueno, que ya sí que nos metimos poco a poco de lleno en el mundo del entrenamiento. Me di cuenta de que como corredor pues llegaba hasta donde llegaba y casi que se hizo una transición natural. Me fui dando cuenta de que disfrutaba ya más pues preocupándome del entrenamiento de la gente o ayudando a los deportistas, en este caso que entrenaban conmigo, que para mí mismo, ¿no? Y ahí fue un poco pues ese cambio, ¿no? De deportista a entrenador. Y esto lo enfocaste al principio desde el punto de vista más académico, centrándote más en investigar o desde el principio ya que lo querías aplicar y ser más entrenador que más científico. No, yo inicialmente empecé siendo entrenador y sigo siendo entrenador, ¿no? Yo desde el principio siempre he creído que la investigación pues tiene que encontrar un sentido práctico porque si no pues pierde la transferencia, ¿no? Es verdad que hay investigación muy de laboratorio que es muy importante, muy necesaria para sustentar muchas bases, ¿no? Pero que al final a mí lo que siempre me ha interesado es entrenar a los chavales, trabajar con los deportistas y a partir de ahí pues surgen muchas inquietudes, muchos aspectos que crees que se puede profundizar más y de la mano del trabajo de campo pues ha venido el trabajo de investigación. Uh-huh. Bueno, lo que sí es que has trabajado prácticamente con todas las disciplinas del ciclismo. Poca gente sabrá que aparte también has estado trabajando con el BMX, la cual veo casi como otro deporte diferente, aunque también haya que dar los pedales. Y bueno, me gustaría preguntarte un poco por la complejidad que te has encontrado al hacer tantas disciplinas y también por los puntos en común que encuentras entre los ciclistas de estas diferentes disciplinas. Pues sí, la verdad es que por mi deformación profesional, diría yo, pues me ha gustado el ciclismo casi en todas las disciplinas. He practicado casi todas las disciplinas de ciclismo, pues BMX, mountain bike en un montón de disciplinas, pues más larga distancia, más corta distancia, descenso, 4Cross. También he competido en BMX, he hecho carretera, he intentado competir en carretera
a mi nivel y demás. También me ha gustado ver mucho el ciclocross. Al final, pues, he sido muy friki, ¿no? De muchas disciplinas, de muchas modalidades, y eso pues ha hecho que poco a poco fuera poniendo la cabeza en cada una de las disciplinas en diferentes momentos, ¿no? Es verdad que cada una de las disciplinas es un mundo. El ciclismo, como tú sabes, pues abres una pequeña ventanita y hay una cantidad de campos sobre el que profundizar brutal. Biomecánica, biomecánica del pedaleo, biomecánica de los apoyos, biomecánica de la posición, en movimiento, en estático. Te vas metiendo y se van abriendo ramas y ramas y ramas. Y con cada una de las disciplinas pues pasa lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que hay situaciones o materias de estudio que son comunes y luego hay que puntualizarlas. Hay que puntualizarlas con los condicionantes que cada disciplina tiene, sobre todo técnicos y tácticos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay algo que se comparte y es una cantidad de esfuerzo por unidad de tiempo y un tipo de manifestación de fuerza encima de la bicicleta que va pues de la mano de la disciplina de los tiempos de esfuerzo que tiene cada una de ellas. A partir de ahí, pues ya es que seas más friki o menos y te permita el conocimiento pues meterte en más acciones, sobre todo técnico y tácticas, que de preparación física, ¿no? Al final, preparación física pues es analizar la huella que deja el esfuerzo y en base a ella pues ir moldeando las cargas de entrenamiento para que el deportista pues en función de cómo va moviendo responda pues pueda asimilar y pueda ir buscando ese punto de forma. Sí, al final, como que, bueno, lo que entiendo, por un lado la clave, controlar muy bien el proceso de carga-recuperación, ¿no? Este proceso de adaptación, y por otro, la técnica adecuada a cada prueba. Claro, al final, pues, es verdad que el impacto de la carga, pues, es diferente para cada disciplina. En el BMX, por ejemplo, son velocistas puros, donde el trabajo es todo de velocidad, de sprints, de arrancadas, con desarrollos más grandes. En el gimnasio, pues, cargas muy altas sobre las repeticiones máximas, velocidades muy bajas. Claro, todo esto tiene una carga en la respuesta del deportista pues diferente a la que puede ser un fondo de 5 horas o la consecución de varios fondos con diferentes intensidades y la recuperación que hay que un poco aplicar para que esto se asimile. Entonces, el ser capaz de a lo mejor poder controlar bien ese proceso de prescribir una carga y conocer cuándo más o menos el deportista puede estar asimilando o el impacto que puede tener sobre ella, pues a mí personalmente me lo ha dado el hacer la disciplina, ¿no? Y el equivocarme en mí mismo, pues en BMX, en deportes más explosivos, como puede ser a lo mejor el trial, que también he llevado a corredores de talla mundial de trial en bici, completamente diferente a un rally, que es una modalidad de un día, ¿no? Donde por ejemplo, te pongo un ejemplo, un ciclista de carretera, pues bueno, el trabajo de fuerza pues, se hace, unos más, unos menos, eso sería otro podcast, pero bueno, después de una gran vuelta, pues a lo mejor no se te ocurre a los 2 días de haber terminado un Tour de Francia ponerle una sesión de entrenamiento de fuerza. Un ciclista de mountain bike rally, pues si compite el domingo, el martes perfectamente puede estar en el gimnasio trabajando. Es una intensidad muy alta, pero los tiempos te quiero decir, el cómo afecta esa carga y cómo asimila, pues es quizá un poco el kit de la cuestión de poder aplicar con éxito una planificación del entrenamiento para las diferentes modalidades, ¿no? No tiene nada que ver, por ejemplo, en un triatlón de corta, de larga, cómo afecta la cantidad de carreras sobre el nado o la parte de bici. Pues también nos pasaría un poco lo mismo, el ser capaz de conocer, ¿no? Cómo responde el cuerpo, cómo asimila y cuánto duele esa carga que hemos aplicado al deportista. Uh-huh. Cambiando tanto de deportista, de disciplina, no sé si tienes, ¿cómo decirte?, algún tip o algún indicador que consideres más clave o más importante a la hora de saber si un deportista está preparado para meter una sesión de entrenamiento, si está recuperado, si hay que meter un poco más de carga, un poco menos, no sé si te fijan algo más en las sensaciones. Yo, no sé en el gol estándar, en la RPE. En el gol estándar para mí ya te digo que la sensación del deportista es escucharle, intentarle entender y un poco contextualizar lo que trata de explicar, ¿no? A partir de ahí, pues ya te digo, el feeling del deportista es muy importante. Al final, pues bueno, podemos basar
la planificación del entrenamiento en algunos indicadores que últimamente se están poniendo muy de moda, pero más indicadores que tiene y más receptores de información que tiene el cuerpo humano no vamos a conseguir, ¿no? Y al final, pues, si el deportista conseguimos hacerle partícipe del proceso y conseguimos que aprenda a escuchar a su cuerpo, pues nos da una cantidad de información que es muy importante y que muy pocas veces se equivoca, la verdad. Sí, al final eso es lo que hemos dicho también otras veces, ¿no? Que la percepción de esfuerzo es un indicador global del estado del organismo, porque no es solamente el estado de carga de entrenamiento externo o el estado simpático, parasimpático, sino que engloba todo y además lo pondera, ¿no? Es en orden de importancia en función también de las demandas, de nuestras experiencias previas, de nuestras capacidades. Exacto, sí, ya te digo que para mí es el gol estándar, ¿no? Sobre la RPE podemos poner otros marcadores de analítica sanguínea, de variabilidad cardíaca, que también creo que es una variable muy interesante porque también es un marcador global que hay que contextualizar, evidentemente, en función de todo lo que esté pasando en ese momento, pero también es un marcador interesante y luego, pues, otros métodos más lineales de cuantificación, pues como pueda ser en ciclismo carretera la potencia o otros marcadores, ¿no? El TSS, cuidado con él porque hay situaciones en las que para mí no sirve, pero también es otro marcador interesante si lo contextualizamos. Por ejemplo, una misma competición, pues el TSS de los corredores pues puede ser bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, me gusta que lo digas tú también en el podcast porque al final creo que los oyentes pues, sepan, ¿no? O vean que muchas veces pensamos que cuanto más se sube el nivel, más, digamos, seguir a los ciclistas por datos, por ordenadores, ¿no? Y nos imaginamos como un gran ordenador en un pabellón tomando cálculos por ellos. Y muchas veces al revés, ¿no? Digamos que sería como bueno, he compartido una infografía en Instagram que era algo así como una campana de BERT, de índice de inteligencia, y era como al principio el ciclista novato es que seguía por sensaciones, el ciclista intermedio, que está en lo alto de Dunning-Kruger, seguía por los ordenadores, por los datos, por las matemáticas y el avanzado otra vez por las sensaciones. Así es. No, al final, pues la experiencia, la verdad es que es un aspecto muy importante tanto para el deportista como para el entrenador. Y el ser capaz de contextualizar todo lo que está sucediendo en el momento y sobre todo de priorizar qué aspectos pueden tener un poco más de peso o un poco menos de peso en el proceso, yo creo que es la clave, ¿no? Es la clave saber interpretar esto y darle la importancia que toca en el momento en el que se está. A partir de ahí, pues el resto de aspectos no es que no sean importantes, nos sirven muchas veces para apoyar y fundamentar lo que otras informaciones nos puedan estar dando o para darnos en un momento dado una voz de alarma que a lo mejor no hayamos podido ser capaces de darnos cuenta, ¿no? Ni nosotros ni el deportista, ¿no? Y tampoco hay que tirar por tierra y parece que ni las nuevas tecnologías lo es todo, ni la percepción subjetiva debe de estar por encima de todo. Yo creo que hay que aprender a convivir con todas las herramientas, ¿no? Y apoyarnos sobre todas ellas. Eso, al final todos son datos y todos son útiles. Exacto. Vale, viendo un poco más a lo práctico. Ahora que estás, creo que es el primer año, ¿no? Que estás con el BH Templo de preparador. Sí, hemos empezado este año, sí. ¿Cómo has llevado el cambio de la carretera al BTT en los entrenamientos? Por ejemplo, ¿qué has cambiado de tu forma de trabajar con los deportistas o también en lo que es el entrenamiento puro? Si has cambiado, por ejemplo, el tipo de series, los trabajos, las periodizaciones. Sí, no, al final lo he cambiado pues casi todo, ¿no? Poco tiene que ver el trabajo de un ciclista de carretera que prepara un Tour de Francia o incluso los que puedan estar más orientados a contrarrelojes o a carreras de un día como las clásicas, a un ciclista de mountain bike rally donde, pues bueno, al final lo que hemos hecho es cogernos archivos de diferentes competiciones de la Copa del Mundo y cuantificar tiempos de esfuerzo que duran las subidas de los diferentes circuitos de la Copa del Mundo y cantidad de veces que hay que repetir esos esfuerzos en un tiempo determinado. Y entonces, pues, intentar ir diseñando poco a poco, pues, trabajos que vayan de tiempos de esfuerzo más amplios a más cortos y más intensos, pues intentando buscar esos puntos de forma conforme hemos intentado ir buscando los objetivos que se han planificado durante el año.
A partir de ahí, pues eso, ya te digo, las densidades del entrenamiento que se han planificado no tienen nada que ver. Para mí, pues me llamaba mucho la atención y a mí personalmente cuando me decía uno de los deportistas, pues no, si yo hago una prueba de la Copa del Mundo y el lunes a lo mejor me es un poco precipitado, pero el martes yo ya puedo estar metiendo esta sesión de gimnasio y podemos estar arrancando con unos tipos de trabajo que, joder, te llama la atención, ¿no? Porque estás acostumbrado a lo mejor en carretera a terminar una vuelta de una semana y a lo mejor hasta el jueves pues no empezar a tocar algo de intensidad para que no dejas de trabajar, pero no le dejas meter intensidad por lo menos hasta miércoles, jueves, cuando el cuerpo ya empieza a volver en sí, ¿no? Y en esto pues sí que me ha llamado mucho la atención. Curioso, porque al final las pruebas son una hora, pero hora y media, pero a tope. Sí, es una hora y media a tope, esfuerzos súper explosivos con recuperaciones pues incompletas, porque al final vas bajando con una tensión, una fuerza isométrica brutal en la que tienes que estar todo el rato pues intentando recuperar lo que se pueda en ese momento técnico, ¿no? Bueno, este año hemos tenido, por suerte, los Juegos Olímpicos y la gran medalla de tu pupilo, de tu entrenado David Valero. No sé si nos podrías compartir un poco pues cómo han sido los meses previos a estos Juegos Olímpicos, cómo lo habéis preparado, si pensabais que podíais de verdad conseguir el podio, ese bronce. Pues mira, yo sinceramente mi percepción era que podíamos estar si salía todo bien y creí y no pasaba nada el día de la competición, que podíamos estar en el top 5. Yo había firmado un top 5 sin ningún problema. Es verdad que la carrera que hizo David y cómo la hizo y cómo se encontró ese día, pues fue un espectáculo, ¿no? Y fue un espectáculo el cómo ganó la medalla más de la medalla en sí. Es verdad que se había venido encontrando muy, muy bien, pero también es verdad que cuando llegas allí, pues hay un viaje de por medio, hay una adaptación de por medio, hay muchas situaciones pues que pueden alterar ese punto de forma de ese momento de a la hora de. Tampoco sabes cómo te llegan los rivales, con lo cual, pues, a ver, hay un montón de aspectos que tú no dominas. Es verdad que sabíamos que él llegaba en un momento muy, 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 muy dulce. Habíamos conseguido, pues, entre todos, pues, llegar muy bien, pero ya te digo, el hacer lo que hizo fue brutal. En cuanto al entrenamiento en sí y al proceso, pues la verdad es que David está ya en la parte final esa de la campana, donde puede estar Valverde y compañía, en la que se conoce muy, muy bien, te da una información muy precisa y muy pocas veces se deja aspectos en el aire. Es un ciclista pues, muy, muy profesional, que lleva ya mucho tiempo trabajando y estudiándose mucho, también por las diferentes necesidades que ha necesitado también él en su carrera deportiva, ¿no? Y sí que es verdad que un poco él, pues cuando arrancamos el año, lo que me pedía era pues limar algunos aspectos que le habían venido lastrando, condicionando en los últimos 2 años, ¿no? Técnicamente, pues ha respondido muy bien, sí que hemos trabajado algunas cosillas que yo creo que todavía se tienen y se pueden trabajar mucho más, pero yo creo que un poco el quid de la cuestión del rendimiento encontrado en David y el cambio de volver a meterse en posiciones un poquito más delanteras ha sido el trabajo de fuerza. Ha sido hacer un trabajo de fuerza sistemático por velocidad, semanalmente muy bien estructurado y no dejándolo en ninguna parte del año. Yo creo que él también es una de las cosas que ha dicho que más ha notado, sobre todo hacia final de carrera, que se encontraba pues muy bien, ¿no? Esa capacidad de poder seguir haciendo fuerza de muy alta intensidad conforme iba viendo fatiga, pues posiblemente sea uno de los aspectos que hayamos cambiado. También el hacer series un poco más explosivas y más cortas, entrenar la arrancada para la primera vuelta, que todavía hay mucho que pulir ahí. Y bueno, pues pequeños aspectos también de nutrición, de suplementación que con Juan Carlos Llamas está llevando de una forma muy sistemática este año y que bueno, al final el cómputo de todo pues ha hecho que hayamos podido conseguir un muy buen resultado, ¿no? Son pequeños
marginal gain, como llaman los ingleses. Sí, yo ya creo que el trabajo de fuerza ya no es marginal gain, ya es una ganancia muy importante y ya empieza a estar bastante demostrada, ¿no? Y sobre todo la percepción subjetiva de cualquier ciclista en el que empiezas a trabajar y lo mantiene durante el año, que quizás es lo difícil, no empezar, porque empezar en invierno todos quieren meter y todos, pero también se sabe que la fuerza conforme se gana de rápido se pierde y si no se hace un mantenimiento durante la temporada, pues ese beneficio que tenemos lo perdemos, ¿no? ¿Te refieres a trabajo de fuerza en sala? En sala. ¿O también encima de la bici? En sala. En sala. ¿Y el tronco, brazos, troncos, también se trabaja? En pretemporada sí que hemos trabajado bastante la parte superior, ¿vale? El tronco, parte de entrenamiento de core y de estabilidad y todo esto durante todo el año, y además con un proceso bastante importante, donde habían veces que bueno, costaba llegar a los finales de entrenamiento y demás, y sí que se ha hecho un trabajo importante, sobre todo de estabilización, para ver también de encontrar mejoras en las bajadas, ¿no? En la parte superior, lo que se ha hecho es un trabajo también de mucha técnica de bajada con bicicleta eléctrica y bueno, potenciando también esa capacidad isométrica de estar mucho tiempo bajando a mucha intensidad, ¿no? Me llama la atención lo de la bicicleta eléctrica. ¿Es para poder realizar más bajadas en una misma sesión o porque el peso extra ayuda a desarrollar más técnica? No, pero sobre todo eso, porque llega un día en el que a lo mejor no queremos cansar mucho la máquina y no queremos meter trabajo de mucha intensidad, pues sales con la bici eléctrica, para arriba vas con un punto del motor en el que te permite subir sin dificultad y estás trabajando la técnica o simplemente un trabajo de técnica de 2 horas en las que solamente tienes que coger inercias en las curvas e intentar salir de las curvas más rápido de lo que entras, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre, o aspectos en los que intentamos hacer enlazadas de obstáculos y pedalear conforme cae antes de entrada a la curva o salida de las curvas. Pues esos aspectos, ¿no?, que te permiten estar trabajando la parte técnica, pero claro, para bajar hay que subir antes. Y si hay un día o podemos aprovechar esos días de recuperación activa para no sobrecargar, pues estamos aprovechando mejor el tiempo, ¿no? Pero al final se puede aprovechar los días de paseo que de otra forma, pues bueno, serían días, bueno, de descanso, que eso es muy importante, pero no de técnica. Exacto, eso es. ¿Esta parte de técnica la hace el corredor en solitario o va con un asistente o con un entrenador específico de bajada? La realidad es que la hace él solo. Nosotros intentamos marcarle algunos ítems de objetivos del entrenamiento. Pues en el entrenamiento de hoy vamos a intentar, pues lo que os decía antes, ¿no? Vamos a intentar hacer el cambio de posición del cuerpo en el giro y salir de las curvas aumentando esa velocidad en el radio de giro. Ponemos objetivos pues en cuanto a técnicas de salto, técnicas de recepciones de obstáculos, cualquier aspecto que se quiera trabajar, pero lo hace él, porque al final el día a día pues no permite que haya una persona a su lado trabajando constantemente. Sí que es verdad que en algunos momentos de la pretemporada, sobre todo, se ha estado trabajando en Bike Park y ahí pues sí que se han hecho algunos tipos de trabajo de seguimiento con alguna persona que le haya podido pues aconsejar o detectar algunos errores sobre los que trabajar después. Uh-huh. Y luego esto imagino que, no sé si lo medís de alguna forma, con Strava, por ejemplo, en los tiempos de bajada, o tenéis alguna, bueno, no sé si alguna herramienta para poder medir los progresos en la bajada. No, pues sí, el GPS tramos y viendo un poco, más que ir a por el récord, pues viendo que el ritmo de bajada sea alto, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, siempre imagino que guardando un punto tampoco es cuestión de partirse la clavícula entrenando. Sí, que los comps están muy caros ya. Sí. Yo creo que están hechos en moto. Joder, tanto para arriba como para abajo, ¿eh? Antes los de para abajo aún, pero ahora ya es de locos. ¿Y las condiciones del circuito ha costado mucho simularlas o entrenarlas? La humedad, calor... Bueno, no sé si incluso la contaminación. Es verdad que David estuvo ya viendo el circuito un par de, no sé, el año, bueno, el preolímpico que se hizo, y a partir de ahí pues ya se cogió una huella de cómo era el circuito, ¿no? Ha estado trabajando muchísimo en Sierra Nevada, en el CAR, ¿vale? Y casi te diría
que toda la pretemporada ha estado entre competiciones y casi que viviendo en Sierra Nevada. Y de cara a simular las condiciones de la Olimpiada, sí que se hizo un trabajo, una concentración que hizo el equipo en en Moraira, donde las condiciones de calor, humedad, se intentaba siempre entrenar días de intensidad, días de no intensidad a la misma hora de competición, y la verdad es que esos calores y esas humedades fuertes que te descolocan, sobre todo los primeros entrenos de alta intensidad, pues lo llevaba muy trabajado. Y bueno, y por el resultado pues parece que fue bueno, ¿no? Y él también, no, la percepción subjetiva suya era esa, de encontrarse muy aclimatado, con muy buen feeling desde el primer momento que llegó allí a Japón. Bueno, pues la verdad que en vuestro trabajo ha sido todo un éxito ya el primer año. Y ahora quería cambiar un poco de tercio y hablar un pelín del pasado, pero bueno, que está muy presente, del ciclismo de carretera. Al final, como hemos dicho, estuviste 8 años en el Movistar de entrenador, entrenando a algunos corredores pues, de talla mundial, como Nairo Quintana, los Izaguirre, los Herrada, Visconti, en fin, un montón. Y claro, tú llegaste casi como nuevo allí, ¿no? No sé si se siente mucha presión, por ejemplo, como entrenador, al llevar ciclistas de tanta calidad que están disputando, pues lo más importante, el Tour de Francia. Sí, no, claro que sí. Sobre todo el primer año fue un año de mucha responsabilidad, de aprender mucho. Yo siempre digo que el máster más importante que haya podido hacer en mi carrera profesional lo he hecho en Movistar. Solamente escuchando una conversación de Eusebio o de cualquiera de los directores, los propios corredores, lo que te transmitían, pues en lo que se aprende es un espectáculo, ¿no? Pero sí que es verdad que venía con algo de experiencia. Desde la Federación Española ya había podido tener oportunidad de trabajar con algún ciclista importante de carretera. Gracias a Josué Arán también hicimos una colaboración bastante chula y bastante interesante con los hermanos Erle. Venía con trabajar con gente de cierto nivel, pero es verdad que no de una forma tan sistemática y tan continuada en el tiempo como la que comenzábamos a trabajar en Movistar, ¿no? Ahí sí que es verdad que yo me aproveché de la experiencia de Mikel, y fue Mikel el que, como director de rendimiento, que también para eso era su tarea, ¿no? Nos iba guiando y nos iba orientando de por dónde teníamos que hacer. Y ahí, sí, la verdad es que sobre todo el primer año, pues fue un año de adaptarnos, de acoplarnos, tanto el equipo como nosotros, pues a ideas que nosotros traíamos de la universidad o de la ciencia a la realidad práctica y irlas tratando de encajar, ¿no? Que muchas veces pues tenemos unas ideas, pero la realidad práctica no las permite aplicar. ¿Recuerdas alguna de estas ideas que tú tenías preestablecidas y que luego viste, pues esto no funciona en la realidad? Mira, hace 10 años, pues yo antes ya venía trabajando con temas de variabilidad de la frecuencia cardíaca a nivel de investigación, a nivel de situaciones un poco más aisladas, como a lo mejor viajes transoceánicos o cómo respondía la adaptación del sistema nervioso autónomo y demás. Y bueno, pues a ti lo primero que se te ocurre es decir, ostras, esto hay que aplicarlo, esto tenemos que hacerlo en el día a día. Claro, tú cuando llegas al día a día a un equipo en el que todas estas herramientas son nuevas, además hace 8 o 9 años donde la forma de adquirir los datos no era como ahora, donde el deportista tenía que grabarse con la banda del pulsómetro, conectar su ordenador, por infrarrojos al software de Polar pasar el dato, del software de Polar mandártelo a ti para que tú lo analizases, lo metieses en un Excel que tenías compartido en Google Drive y leerle, pues al final la realidad práctica es que esto pues lo terminaban haciendo pues 3 que le gustaba casi que más que a ti, ¿no? Que nos daba mucha información, que era la leche, que era muy, muy chulo de ver cómo cuando subían a altura pues pasaban cosas, cuando había un suceso psicológico pasaban cosas, cuando se viajaba a Australia o a Argentina cómo se adaptaban unos y otros, pero al final la realidad práctica es que muchos decían, sí, voy a levantar yo aquí 1 hora antes a jugar con el ordenador que no sé ni poner la clave del email, ¿no? No lo permitía. Claro, todo esto con el tiempo ha ido cambiando desde que
con el propio móvil, con la cámara, para que no se tengan ni que poner la banda, pues se pueden tomar el dato y automáticamente te llega, se analiza y tú le mandas un WhatsApp y le has leído si hay algo que leer, ¿no? Y si no, pues oye, pa'lante. Y estas nuevas herramientas, la verdad es que nos está cambiando mucho, pues para bien también, ¿no? Para poder tener esa información complementaria y poder apoyar más lo que podamos pensar que debemos de hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, al fin, imagino que una de las clases que se daría en la primera concentración sería cómo funcionan todos estos gadgets. Sí, no, pero en las primeras concentraciones yo recuerdo que una de las informaciones que se daba era cómo funcionaba el Garmin. Porque en aquella época pues también se pasaba de ir con SRM, muchos de los corredores estaban acostumbrados al lector de SRM, cambiábamos de marca de proveedor de potenciómetro y se empezaba a ir con dispositivos Garmin. Bueno, primero fue otra marca y luego ya Garmin, y alguno pues no era muy hábil en nuevas tecnologías y había que explicar pues cómo poder interpretar la fluctuación de frecuencia cardíaca con potencia, o el porcentaje de desnivel en una rampa, o cómo configurarse las pantallas. Pues por ahí hasta cómo abrir el Training Peaks, el Garmin Connect, conectar las cuentas para que nos entrasen los datos. Pues al final es un día a día que parece muy obvio, y conforme vamos avanzando en el tiempo y las nuevas tecnologías cada vez son más presentes, pero hace unos pocos años pues no era así, ¿no? No era así. Volviendo a esos primeros años, no sé si, bueno, no recuerdo ya si tú empezaste cuando empezó Nairo Quintana o ya lo cogiste cuando llevaba varios años en el equipo o ya había hecho algún podio. Yo empecé trabajando de entrenador de Movistar y Nairo llevaba un año fichado por el equipo, ¿vale? Pero yo, conforme nosotros arrancamos, no empecé llevándolo yo. Había otro compañero del grupo de entrenadores que era con el que empezó a trabajar, y luego a mitad más o menos del tiempo que estuvimos allí, estuve trabajando yo con él. El último año que yo estuve allí, él cambió de entrenador, estuvo el último año con Bartoli y bueno, ese fue el proceso con Nairo, sí. 3 años, 3 temporadas creo que al final acumulamos. Pues entonces imagino que cuando empezaste a trabajar con él ya había hecho algún podio en alguna grande, o no sé si había ganado alguna vuelta. Venía justo de ganar Vuelta a España. Y empieza a trabajar con un corredor así, y imagino que por tu cabeza pasa, bueno, ¿y cómo puedo mejorar algo ya tan bueno? No sé en qué te marcaba o qué, que si tú veías su gráfico, veías sus datos, hablabas con él y decías, ¿tienes algún margen de mejora todavía? Pues el margen de mejora nunca lo sabes hasta que no te pones a trabajar con ello, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a la metodología del entrenamiento que seguía o que venía siguiendo, también por sus actitudes hacia ciertos tipos de trabajo o a instaurar algunas nuevas metodologías que era un poco reticente, pues yo sí que veía posibilidades de mejora, ¿no? De mejora simplemente por aplicar trabajos que, como te digo, le costaba de aplicar. Trabajos de ciertas intensidades en cierto momento de la temporada, o trabajos complementarios, trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí habían, en mi opinión, pues muchas vías por las que poder incidir y poder trabajar con él y poder mejorar. Entre ellas, pues como has dicho, ¿no? El trabajo de gimnasio. Claro, el trabajo de gimnasio yo creo que era uno de los aspectos principales que sabía que si trabajaba iba a mejorar, o sea que no había más historia. Te vuelvo a repetir un poco la primera pregunta, a ver si cambia algo en carretera, pero eso, en tu paso, en todos esos años, ¿cuáles fueron las características más importantes que veías en los ciclistas que tenían éxito, por ejemplo, en su programa de entrenamiento? Y, no sé, los fallos más comunes que veías también en profesionales, o los más importantes. ¿Te refieres sobre todo a fallos en cuanto al proceso del entrenamiento? Sí, bueno, el proceso, no sé, por ejemplo, querer entrenar de más, me lo invento, ¿vale? Pero, no sé, querer entrenar de más, o eso, o no hacer fuerza, o comer muy poco, o comer mucho. Bueno, no sé. Pues la realidad es que ha habido de todo, ¿no? Ha habido corredores, sobre todo el tema de la fuerza. El tema de la fuerza ya desde hace algunos años sabemos que es un aspecto muy importante que mejora si lo mantenemos durante toda la temporada, y que además, si se hace bien, no nos lastra para el trabajo en bici, pero claro, hay que hacerlo bien. Quizá es un poco un caballo de Troya en el ciclismo en carretera. Y es verdad que los nuevos chavales, la gente joven,
la gente que viene con otro tipo de concepto, pues lo está poco a poco superando, ¿no? Y esto, dentro de unos años hablaremos de esto como anécdotas. Otros tipos, sí, ha habido corredores de todo tipo, corredores que han querido bajar tanto el porcentaje graso, pues que al final pues han bajado el porcentaje graso a coste también de bajar la capacidad de poder generar rendimiento, ¿no? Ha habido de todo. Sobre todo el principal problema es el entrenamiento complementario. A la gente hacer horas encima de la bici no le costaba, ¿vale? También había de todo. Había alguno que perreaba también, ¿no? Pero no era lo normal, ¿no? Los ciclistas en ese sentido eran muy profesionales. Y quizá, pues, el levantar el pie a tiempo, pues, podía ser también la segunda de las cuestiones. El cuando decir, oye, yo creo que es suficiente, los indicadores de todo tipo dicen que basta, que aguanta y no llegar un poco, pues, pasado de entreno a las competiciones. Sí, sobre todo los jóvenes, los más veteranos ya se conocen mucho y en función de la competición, pues casi que se prefiere llegar un poquito corto y que la primera semana de competición te vaya dando ese punto de forma para llegar a tope hasta el final. Han aprendido a base de golpes, seguramente. Sí, pues seguramente sí. Bueno, hay una pregunta que quería hacerte, porque una vez te leí en Twitter, bueno, no me acuerdo si era en Twitter, algo así como que estos software de análisis de datos, por ejemplo WKO, que eran muy útiles, por supuesto, pero que eran como una mina, ¿no? O un foco de vendehumo. Y no sé, me gustaría preguntarle un poco, desarrollar esto un poco, ¿por qué? ¿A qué hace referencia o en qué aspectos lo ves? No, bueno, lo veo. Yo lo primero que digo es, estos software son una pasada. O sea, yo trabajo con ellos a diario, sobre todo para temas de investigación, las posibilidades de customización que tienen y de programación que tienen a nivel de usuarios básicos como yo, pues nos abren unas puertas y unas posibilidades brutales. Eso no quita de que pues estás constantemente viendo en internet, te están bombardeando con píldoras mágicas, con información que parece que con estos software pues tienes el key de la cuestión del entrenamiento, ¿no? Si fuera así, pues ya habría un software que le dieras a un botón y que te lo generase todo, ¿no? Y eso, pues afortunadamente para nosotros ni existe ni creo que pueda existir. Por eso digo que a mí personalmente pues me fastidia, ¿no? Me fastidia que se utilice toda esta información o toda este lenguaje o toda la cantidad de herramientas que se están utilizando pues para entre comillas engañar a posibles clientes, ¿no? Y eso es un poco me refería a eso en ese tweet. Sí, yo también lo veo de dos formas, no sé qué opina. Y por un lado, me parece que lo que se ofrece es una forma de ver el entrenamiento muy sencilla y que ofrece respuestas universales a problemas que son complejos y que todo el mundo puede entender. Ya no hace falta saber sobre fisiología o sobre entrenamiento. Es como si el cuerpo fuese un programa matemático y lo único que hay que hacer es mover partes, cambiar parámetros, ¿no? Hasta te dicen incluso cómo hay que entrenar cada cosa, cómo hay que entrenar cada parte en función de lo que te falte o lo que te sobre, ¿no? Bueno, ves como el cuerpo como si fuese un coche y como si funcionase por partes. Y por otro lado, como tú dices, a mí una cosa que me enfada, ¿por qué no decirlo? Es que se ha intentado usar esto para ponerse por delante o desprestigiar a personas que llevan o que lleváis toda la vida en el ciclismo. ¿Sabes? Por ejemplo, yo he llegado a ver personas decir que tenían que formar a los alumnos que salíamos de la Universidad de Granada, porque ahí no nos enseñaban que eran estas métricas tan novedosas o esta forma de entrenar tan nueva, ¿no? Como si necesitásemos ir a que nos la explicasen, ¿no? Dando a entender que gente, por ejemplo, como Mikel Zavala, que es profesor, que lleva toda la vida estudiando, investigando, practicando, entrenando en ciclismo, no supieran, ¿no? O no fuesen capaces de entender esto, como si fuese demasiado difícil para ellos. Y claro, yo pienso, ¿en qué punto, ¿sabes?, de altura de la curva de Dunning-Kruger hay que estar para creerse que uno que lleva 2 o 3 años entrenando sabe más que personas como Mikel, o otros como Seiler, o personas que hemos tenido en el podcast como Barredo, como San Millán, o como tú mismo,
que llevan toda su vida dedicada a esto, ¿no? Digo yo que si no se explica será porque no son reales o porque son simplificaciones muy burdas de una realidad que es muchísimo más compleja, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, exacto. Sí, sobre todo me quedo con esta última frase, ¿no? Que es algo muy simplista de la realidad. Yo, si no me equivoco, creo que Granada, y no sé si con la Universidad Europea, las únicas 2 universidades en España que existe la especialización en ciclismo, y lo que se enseña, pues creo que tiene un punto muy importante, ¿no? Que es cómo aplicar la ciencia del ciclismo a la realidad práctica del ciclismo. A partir de ahí, pues ni hay que quitar ni hay que poner. Las nuevas tecnologías están ahí, los software de análisis están ahí y juegan un papel muy importante. Los nuevos modelos de Machine Learning y de Big Data y de aprendizaje, de modelización de los datos y de predicción de muchos aspectos también están ahí, y creo que es algo con lo que también tenemos que jugar y dominar, pero no lo es todo, ¿no? No hay ninguna píldora mágica. Vale. Bueno, cambiando un poco de tema, ahora imagino que estás trabajando con muchos jóvenes talentos, tanto en la federación como en el BH. ¿Por qué crees que están surgiendo tantos jóvenes que andan tantísimo y que prácticamente, pues bueno, están muy adelantados a su tiempo, ¿no? En carretera, por ejemplo, lo vemos, o en mountain bike, ¿no? El Picto, Benepul, Pogačar. ¿Por qué crees que hay tanto ahora? Pues, ¿por qué creo? Pues mi opinión a lo mejor es un poco polémica, pero bueno, creo que la voy a dar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que esconder la realidad que ha tenido el ciclismo en tiempo atrás, y mi opinión es que el ciclismo venía pues de una época donde todos sabemos que los médicos jugaban un papel más importante que los entrenadores. Gracias a Dios creo que ahora mismo trabajamos en uno de los deportes más limpios que existen en todo, ¿no? En los Juegos Olímpicos o en cualquier federación internacional, sin ponerlo como más ni como menos, pero creo que ya no es el ciclismo lo que era, gracias a Dios y gracias al trabajo que se ha hecho desde las autoridades, desde los comités olímpicos y desde la Unión Ciclista Internacional. Creo que es algo muy importante, y creo que el aspecto al que te refieres, para mí, yo estaba cansado de ver en otras disciplinas donde no había dinero y no había posibilidades de consumir ciertas sustancias, como el corredor top bueno junior pasaba al primer año de élite y ganaba o estaba con los mejores. Y en ciclismo eso no pasaba. Y en ciclismo no pasaba, pues, en mi opinión, porque el escalón era demasiado grande. Y cuando un chaval junior bueno quería subir ese siguiente peldaño, pues tenía que entrar en una dinámica que le llevaba un cierto tiempo y no podía llegar. Esa es mi opinión. Uh-huh. ¿Y ahora por qué ha cambiado? Pues porque el ciclismo ha cambiado. Gracias a Dios, como ya hemos dicho, hace cierto tiempo que trabajamos en un deporte diferente, donde cada vez es más importante el papel de los preparadores, nutricionistas, de los directores, del trabajo de técnica, del trabajo de táctica. Y el junior que sale, que es bueno y es muy bueno, pues nos deja los destellos que nos están dando pues ciclistas de la primera talla mundial, y les permite pues brillar más pronto. Bueno, para terminar, me gustaría preguntarte un poco, pues, ¿por dónde crees que, o por dónde esperas que vayan los avances en entrenamiento deportivo? ¿Qué cosas te gustaría que se desarrollen un poco más? Y bueno, un poco qué esperas para el futuro en cuanto al entrenamiento. Pues en cuanto al entrenamiento, y ya te digo, un poco en la línea de lo que veníamos comentando antes, creo que la modelización de datos y el machine learning van a jugar un papel importante en los próximos tiempos. Pero sí que es verdad que la capacidad de controlar la densidad del entrenamiento y la asimilación de las cargas va a ser siempre, yo creo, que el caballo de Troya, ¿no? El cuánto entre qué sesión para que asimile lo que yo pretendo que asimile me va a dar el punto de forma. Para esto, pues yo ya hace tiempo que llevo pensando sobre algunas herramientas y creo que la capacidad de análisis de la aceleración cardíaca respecto a la potencia relativa juega un papel muy importante. Es una herramienta
muy sencilla, en la que apenas ahora últimamente hay 2 artículos. Y yo quería haber hecho mi tesis de eso, pero ya me la han chafado, o sea que, bueno, pues ya veremos qué hacemos, pero creo que es una herramienta que se puede presentar de forma muy sencilla, donde el ciclista puede ver una información muy interesante que nos permita adaptar esa densidad del entrenamiento casi en tiempo real, ¿no? Y por ahí creo que puede haber varias líneas interesantes. Evidentemente no va a dejar de evolucionar la biomecánica. Temas de aerodinámica siempre van a jugar un papel muy importante, porque cualquier pequeña mejora supone un gran cambio sobre el rendimiento. Temas de posición en la bicicleta en tiempo real, en situaciones de fatiga, pues poco a poco se empieza a trabajar ahora. Hasta ahora pocos sistemas habían habido que nos diesen esa información. Nosotros ahora mismo estamos tratando de publicar varios artículos con Leomo, uno de validación, que parece que los datos son bastante interesantes, y sobre todo por validar esa posibilidad de abrir esa puerta a un trabajo práctico en situaciones reales que hasta ahora no se había podido dar, ¿no? Bueno, pues estaremos atentos a tu tesis, aunque no sé cómo vas a poder hacerla con tan poco tiempo disponible, pero bueno, seguro que al final lo sacarás haciendo como todo lo que has hecho hasta ahora. Pues sí, la verdad es que últimamente hemos cambiado un poco la orientación de la vela, nos estamos dedicando otra vez un poquito más al tema académico, a investigación, y yo creo que en los próximos años estamos en líneas de trabajo muy interesantes que van a dar seguro trabajo que creo que pueden ser capaces de poner su granito de arena en la aplicación de la ciencia aplicada, ¿no? Que al final es lo que como os decía antes, más nos interesa. Perfecto, Manuel. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y te deseamos toda la suerte del mundo para los próximos meses. Muchas gracias a vosotros y encantado de haber pasado este rato contigo, Manu.